¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran todos y todas? Espero que estén muy bien y vamos a continuar con nuestra clase de cálculo multivariable. Ahora vamos a ver aplicaciones para calcular totalmente los momentos de inercia. La otra vez vimos los momentos de masa, ahora vamos a ver los momentos de inercia de mis funciones. Para esto, pues vamos a recurrir un poco a lo ya visto anteriormente, donde comentábamos con las sumas de Riemann para encontrar los momentos, si se acuerdan. Si usamos esto mismo y trabajamos con los ejes, por ejemplo, el momento de inercia, dejen cambio plomo, respecto al eje X, pues va a implicar que mi inercia es igual a un límite. Recuerden que todo esto es con las sumas de Riemann. Cuando m y n tienden a infinito, de pues i igual a 1 hasta m, j igual a 1 hasta n, de mi sumatoria de mi punto medio. Ya mencionábamos anteriormente que ese punto medio, pues hablamos del punto medio en mi superficie elevado al cuadrado en x, en y, del punto en y, disculpen ahí. Si recuerdan, el día de ayer demostramos que para calcular los momentos usábamos la opuesta. Si hablábamos de x usábamos y, si hablamos de y usamos x. Por mi densidad en el punto medio de mi coordenada, utilizando x y j, por mi diferencial de área. Bueno, este es mi delta A, más bien dicho, nuestro diferencial. Y esto pues ya sabemos que lo vamos a traducir como la integral doble en D, en mi superficie de D, que vamos a trabajar, de y cuadrada, mi densidad en x, y, que sabemos mi función de densidad por mi diferencial de área. Entonces el momento de inercia que va a tener mi partícula o mi placa que se va a estar moviendo a través del eje X va a ser esta integral doble. Y el que se refiere respecto a Y, bueno, primero dejo que copien esto. Ahorita voy a borrarlo de la suma de Riemann, voy a escribir aquí totalmente la integral y abajo voy a poner el que es respecto a Y. Si es el de respecto a Y, pues se calcula de la misma manera, solo que en lugar de la Y vamos a poner X. Va a ser la suma de Riemann del límite cuando m y n tienden a infinito, cuando i hasta m y j hasta n de x y j por mi función de densidad dA. Ese sería respecto a Y. Bueno, voy a borrar esto. Y voy a escribir esto. Entonces hablamos de X en D de A y el otro respecto a Y es y es igual a la integral doble de D de x cuadrada
mi función de densidad en x, y de A. Y ahí tenemos, bueno, respecto al eje X, respecto al eje Y, pero también podemos calcularlo en este caso respecto al origen. Y respecto al origen me va a quedar de la siguiente manera. Mi momento de inercia respecto al origen es igual a la integral doble en d de x cuadrada más y cuadrada. Fíjense que ahora estamos sumando los cuadrados. ¿Qué les recuerda esto? Es como si fuera un triángulo. Están calculando como la hipotenusa en esa parte, digámoslo así, de mi función de densidad en x, y de A. Si nos fijamos bien, ¿qué es mi momento de inercia respecto al origen? Pues básicamente mi momento de inercia respecto al origen es igual a la suma de los otros dos momentos. Con esto pues ya podemos saber nosotros, si nada más conozco dos de los tres momentos de inercia, ya puedo calcular el que me falta utilizando esa ecuación que tenemos en rojo. No necesito hacer las integrales de todos. Por ejemplo, yo quiero hacer el momento de inercia respecto al origen y ya calculé los de respecto a x y respecto a y. Pues nada más los sumo y me da respecto al origen. En caso contrario, pues ¿qué tal si yo conozco el de y conozco respecto al origen? Pues yo nada más hago una resta del origen menos y me va a dar el respecto a x. Y así sucesivamente. Tendríamos que trabajar con ese tipo de funciones. Les doy oportunidad que lo copien. Y ahorita voy a hacer un ejemplo. Igual que el video anterior, voy a pausar el video, voy a escribir el ejemplo y luego lo vamos a resolver. Entonces, ahorita vuelvo en un momento, voy a borrar y escribir el ejemplo. Ok, hemos regresado. Y pues, aquí está el problema. Encuentra los momentos de inercia Ix, Y e I0 de un disco homogéneo con densidad ρ, XY igual a ρ. Dentro del concentro en el origen y radio A. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que buscar? Pues es calcular esto, la superficie que nosotros estamos trabajando. O sea, aquí lo que primero que vamos a hacer, vamos a encontrar D o definir la función D. Yo no la conozco, nada más dicen que es un disco con centro en el origen y radio A. Eso ya me dice mucho, si se fijan. ¿Qué me dicen que es un disco con centro en el origen y radio A? Cuando me dicen un disco, yo sé que el radio va a correr cuando mucho A y cuando menos 0. Y por la forma de la figura, pues nosotros tenemos que tomar en cuenta, es un disco. Entonces, el disco va a correr desde lo siguiente, de 0 a 2pi. Con esto ya estamos generando la zona que vamos a estar utilizando, que es la de tener una D igual a toda R, teta, tal que R corre de 0 a A, teta corre de 0 a 2pi.
Bueno, ya tenemos en la zona. Pero si se fijan, nuestra función de densidad está dada en X y Y. Si recuerdan bien, la que es la función que me representa en X y Y, un círculo de radio A o radio cualquiera, es la siguiente. Un círculo yo lo represento con una sumatoria de X cuadrada más Y cuadrada igual al radio al cuadrado, en este caso A cuadrada. Pues ya tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una conversión de esta función a coordenadas polares. Esto pues es igual a que yo tenga mi radio. O sea, ya saben ustedes que R es igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada, según lo vimos nosotros en nuestro tema de conversiones de coordenadas polares. Les doy oportunidad de que lo copien. Ok, si ya lo tenemos así, voy a borrar todo lo que no vamos a ocupar, como de costumbre. Y nada, me voy a quedar con esta parte. ¿Por qué me voy a quedar con esta parte? Porque voy a escribir mi función. Mi función original, yo tendría que calcular primero mi momento de inercia respecto al origen. Va a ser el más sencillo. ¿Por qué? Si se acuerdan, el momento de inercia respecto al origen era la suma de estos dos. Así que por eso lo vamos a iniciar a calcular respecto al origen. Mi momento de inercia respecto al origen pues es igual a la integral doble respecto de mi X cuadrada más Y cuadrada por mi densidad por mi diferencial de área. En este caso pongo la densidad, bueno, esto lo voy a escribir completo antes de hacer las sustituciones, porque hablamos de X, Y de A. Pues esto nada más me va a quedar como ρ a final de cuentas. Y ρ me va a quedar como una constante que va a ser lo siguiente. Ahora voy a borrar esto. Si yo hago todo esto a conversión de coordenadas polares, yo tendría que escribir lo siguiente. Respecto al origen de mi integral doble, bueno, no va a ser mi integral doble, así como acá, sino que va a ser de esta manera. Mi integral de 0 a A, mi integral de 0 a 2pi, ¿de qué? X cuadrada más Y cuadrada es R cuadrada. Y ρ es esto, nada más ρ, porque es la función que teníamos al origen. Esto se multiplica por R de θ. Voy a borrarlo de abajo. La densidad en este punto, como no depende de R y de θ, la saco como una constante. Por lo cual me va a quedar como lo siguiente. ρ, que multiplica a la integral de 0 a A de R cúbica de R por la integral de 0 a 2pi
de teta. Recuerden que cuando son funciones independientes yo puedo calcular las integrales normalmente, las multiplico y obtengo el resultado. Pues esto me va a dar lo siguiente. 2pi rho, que es la integral de esto, por r cuarta entre 4 de evaluada de 0 a a. Les doy la oportunidad de que copien esa parte. Y esto finalmente pues va a ser a cuarta, 2 entre 4, me da un medio. Y el resultado de mi momento de inercia en el origen va a ser a cuarta pi rho entre 2. Ese es mi resultado. Ya tengo respecto al origen. Ahora vamos a calcular la masa de ese disco. Sé que me faltan calcular todavía respecto a X y respecto a Y. Pero eso lo podemos separar. Decir que IX es la mitad. O sea, separarlas, que la suma de ellas, de X y Y, me dé eso. Pero ahorita vamos a calcular la masa del disco. Que es lo otro que me va a interesar. Les digo, ¿cómo podemos calcular IX y Y? Si yo digo que I0 es igual a IX más IY, considero que todo esté ideal y centrado, pues yo digo que I0 y estas dos son iguales, pues son 2 veces IX. En el caso que podría considerar como IX igual a IY. Paso dividiendo. IX es igual a I0 entre 2. Que eso me va a dar como a la cuarta pi rho sobre 4. Entonces ya tenemos IX, y como dijimos que IX es igual a IY, ya tenemos IX e IY. Me da oportunidad que copien eso. Ok. Ahora les digo, pues, algo que a mí me interesa es conocer la masa del disco. Voy a borrar esto. Y nada, me voy a quedar con, aquí a la esquina voy a apuntar I0 y X e Y. Un momento nada más.
Recuerden que esa fue una consideración que yo hice nada más. No siempre se va a cumplir. En este caso, se puede cumplir por la forma que es la superficie. Es un disco, un círculo perfecto. Entonces tendríamos que tener la misma densidad cuando el mismo momento de inercia tanto en ambas coordenadas. Bueno, la masa, si yo quiero conocer la masa del disco, va a ser lo siguiente. Sabemos que la masa es igual a la densidad por el área. Entonces, esto va a ser igual a ρ por pi por radio al cuadrado. Con lo cual, pues esto ya tengo la masa del disco. Y vamos a trabajar un poco más. Yo voy a, así con respecto al momento de inercia que tenemos aquí al origen, vamos a calcular esto. Yo tengo que dijimos que era I0. I0. Dijimos que era ρ pi a la cuarta sobre 2. Esto yo lo voy a igualar a un medio de ρ pi a la cuarta. Si yo separo esto como un medio de ρ pi a cuadrada, que pues eso es a la cuarta, se fijan que esto que estoy encerrando es la masa. Así que yo puedo reescribir el momento de inercia respecto al origen como un medio de la masa por a cuadrada. ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, primero le doy oportunidad que los copien antes de que continuemos con la clase. ¿Qué me dice? 1. Hay dos formas de que yo mueva el momento de inercia. Si yo aumento la masa y mantengo el radio igual, el momento de inercia respecto al origen va a aumentar. Si yo mantengo la masa del disco y aumento el radio, va a aumentar el momento de inercia. Así que eso es lo que nos está diciendo el encontrar esto. ¿Cómo podemos moverlo? Los momentos de inercia dependiendo de qué, de términos que yo puedo conocer. Porque la densidad en cierta manera yo no la puedo conocer, pero la masa sí, peso del disco. El radio también, lo mido. Así que si yo conozco esos, pues yo puedo controlar el momento de inercia, si va a aumentar o va a disminuir.
¿Qué es lo otro que me va a faltar aquí? Pues un radio de giro. El radio de giro de, digamos, mi disco está dado respecto a la masa y al momento de inercia. Voy a borrarlo. Ya si borro todo. Entonces, mi radio de giro respecto a la superficie de mi superficie está dado por la siguiente ecuación. M, mi masa, mi radio de giro al cuadrado igual a mi I. Entonces, esto me dice que es radio de giro respecto al origen. Y la I es el momento de inercia respecto a cualquier eje. Y la M ya sabemos, la masa. Entonces, yo puedo conocer el radio de giro respecto al origen de cualquier superficie conociendo la masa, como la calculamos anteriormente en el video, hablando así en el video anterior, y cualquier momento de inercia que yo conozca, ya sea el momento de inercia respecto al origen, o respecto al eje X, o respecto al eje Y. Les voy a dar la oportunidad que lo copien. Y estos pues también podemos encontrar sus coordenadas de radio de giro, así como lo hicimos en el video anterior. Vamos a encontrar las coordenadas del radio de giro. Cuando hablamos de la coordenada de radio de giro, la coordenada que va a estar relacionada con el momento de inercia en X, yo voy a tener que va a ser Y cuadrada por mi masa. Y a mi momento de inercia en Y va a ser X cuadrada por mi masa. Así que mi coordenada Y, digámoslo así, va a ser la raíz cuadrada de mi momento de inercia en X sobre la masa, y mi coordenada en X pues va a ser la raíz cuadrada de mi momento de inercia en Y sobre la masa de mi superficie. Y decía, con eso yo puedo reducirlos todavía más.
yo puedo, si hago lo siguiente ejemplo, vamos a usar esta parte. Ya sabemos que es un cuadrado, sacamos todo. ¿Qué dijimos que era el momento de inercia respecto a X de mi superficie anterior? Vamos a encontrar las coordenadas de mi superficie anterior. Era un cuarto de pi rho a cuadrada sobre, ¿cuánto dijimos que era la masa según la definimos anteriormente? Como rho pi a cuadrada. Entonces, esto se me van, pi con pi se va, rho con rho se va, esta es cuarta. Este con este se va y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar a la raíz de a cuadrada sobre 4, que esto es igual a sobre 2. Entonces mi coordenada y de mi radio de giro, en el caso de mi problema anterior, es a medios, la mitad del radio. Si yo aplico el mismo procedimiento para mi coordenada X, vamos a encontrar, porque según la idea que hicimos para encontrar X y Y, como que la coordenada X va a ser igual a medios también. Y ya podemos encontrar entonces en forma general las coordenadas para cualquier tipo de superficie. Va a ser a medios, a medios. Si se fijan, nosotros hablamos del disco y nunca definimos un radio. Así que estos cálculos que acabamos de hacer son para un disco en general. O sea, el área del disco en general. O sea, no importa qué radio me den, yo lo voy a poder calcular. Lo único que me puede cambiar y me puede complicar el problema es la función de densidad. Por lo demás, todo es lo mismo que ya hemos hecho. Pues esto sería todo por este video. Espero se entendiera el tema, cómo localizar mi radio de giro. Bueno, ya lo borré. Encontrar las coordenadas del radio de giro. Encontrar el momento de inercia en X, en Y y respecto al origen. Pues no me queda más que desearles un buen día y nos vemos pronto. Hasta luego.